Buenas tardes, compañeros. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de vectores y componentes en 2 y 3 dimensiones. Mi equipo está conformado por Yesli Michelle García Vázquez, José Gael García Vázquez y María del Rosario González Ojeda, que soy yo. Bueno, ¿qué es un vector? Es una herramienta matemática. Bueno, ¿le puedes cambiar la diapositiva, por favor? Una herramienta matemática que generalmente se utiliza en las materias de geometría y de física. Esta permite llevar a cabo varios cálculos o operaciones. Un ejemplo de un vector en física sería pues un segmento de una recta en el espacio que representa una longitud, y pues esto a su vez se representa gráficamente con una flecha y ayudan a describir magnitudes vectoriales. Y por ejemplo, en las matemáticas los vectores son elementos de un espacio vectorial, que por ejemplo hay vectores en espacios de dimensión infinita, y la representación se utiliza para representar un vector en un espacio que es n, que significa dimensiones. Y también los vectores se pueden sumar o pueden ser restados entre sí para dar un origen a un nuevo vector resultante, o bien para multiplicarse por un vector escalar, un vector vectorial o un vector mixto. La representación gráfica de los vectores, bueno, siempre se representan de forma general recurriendo a un plano de 2 o 3 dimensiones. En primer lugar, bueno, pues se grafica la recta a una dirección sobre la cual pueden existir varios vectores, dibujando un segmento de una recta que surge pues del origen. Y en segundo lugar, pues se marca la longitud del vector, el cual está determinado por el módulo o por una mayor longitud de una semirrecta, y pues está dirigido a una dirección o a un punto de aplicación, por la cual se dibujan los vectores como flechas que apuntan a la dirección que se está cuestionando. Por último, se escribe el nombre del vector sobre el punto de dicha aplicación. Y mi compañera Yesli va a continuar explicándoles el tema. Bueno, pues yo les voy a hablar de los tipos de vectores. Bueno, en los tipos de vectores pueden distinguirse diversas clases de vectores, obviamente según las características que presenten y la relación que tengan con otros vectores. Una de ellas, bueno, tenemos aquí uno de esos vectores, el vector unitario, que son los vectores cuyo módulo es igual a 1, y por ejemplo, pues aquí podemos ver cómo sería ese vector. El otro sería el vector libre, que son los vectores que no se encuentran aplicados en ningún punto en particular. El vector deslizante, que son los vectores cuyo punto de aplicación se desliza a lo largo de la recta de acción. Y los vectores que son fijos o ligados, que vienen siendo aquellos vectores que están aplicados en un punto particular. Los vectores colineales, que son dos o más vectores que actúan en una misma recta de acción. Y pues aquí les dejo las imágenes de cómo serían esos tipos de vectores. Y por último tenemos el vector paralelo, que vienen siendo dos o más vectores que actúan sobre un cuerpo rígido con líneas de acción paralelas. Y a continuación mi compañero Gael les va a explicar lo que viene siendo un vector en 2 y 3 dimensiones. Bueno, a continuación les explicaré los vectores en 2 y 3 dimensiones. Los vectores de 2
o 3 dimensiones, bueno, más que principalmente de 2 dimensiones, se utilizan para representar magnitudes en el plano, mientras que los de 3 dimensiones son utilizados para representar, no, más bien dicho, los vectores de 2 dimensiones se utilizan para representar magnitudes en el plano, mientras que los de 3 dimensiones son utilizados para representar magnitudes en el espacio. Ok, primero que nada, para entender mejor que los vectores de 2 dimensiones y 3, tendremos que entender qué es la dimensión de un vector. Cada vector está formado por componentes y la cantidad de componentes determina la dimensión del vector. Aquí podemos ver en el vector de 2 dimensiones que está compuesto por dos componentes, que viene siendo pues 2 coordenadas, podría decirse 2 coordenadas o 2 puntos, que viene siendo la AY y la AX. Un ejemplo claro puede ser un sistema de coordenadas que nos den en un plano de 2 dimensiones, es una coordenada 1,2. Esa viene siendo la cantidad de componentes, que vienen siendo el 1 y el 2. Y en el ejemplo de un vector de 3 dimensiones, pues sería lo mismo, pues solamente agregándole los 3 componentes. Ok, en los vectores de 2 dimensiones podemos identificar en la dirección, la dirección de la velocidad, la aceleración de la gravedad y las fuerzas en muchos problemas matemáticos. En los vectores de 2 dimensiones nos representa la magnitud del vector, el ángulo que forma la horizontal, su dirección y el sentido del vector, como podemos ver aquí en la imagen del vector de 2 dimensiones. Cada vector está formado por una abscisa y una ordenada. ¿Qué es una abscisa? Una abscisa es la coordenada horizontal que está representada habitualmente por la X, y la ordenada viene siendo la que está representada verticalmente y está representada por la letra Y. De mi parte sería todo. Nosotros somos el equipo de Francisco González Valles y Daniel García Onofre y su servidor César Uriel Jaramillo. Les vamos a hablar del concepto de vector, producto de un punto y producto de cruz. Bueno, el concepto de un vector es un ente matemático como la recta o el plano. Un vector se representa mediante un segmento de recta orientado dentro del espacio tridimensional. El vector tiene 3 elementos: módulo, dirección y sentidos. Los vectores nos permiten representar magnitudes físicas y vectoriales. Pues ya mis compañeros les explicaron los tipos de vectores. A continuación sigue mi compañero Juan Francisco, que les va a decir el producto de un punto y producto de cruz. Muy buenas noches. Bueno, el producto de cruz, bueno, aquí como dice y como hemos estudiado, el producto vertical de Gibbs o producto cruz es una operación binaria entre 2 vectores en un espacio tridimensional. El resultado es un vector perpendicular a los vectores que se multiplican y por lo tanto normal al plano que los contiene. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí en este punto, profesor, iba mi compañero Daniel, nada más que tuvo un percance familiar un poco fuerte, por lo tanto no pude estar y me tocó a mí explicar parte de su presentación. Bueno, el producto de un punto en matemáticas, el producto escalar, también conocido como producto interno, ok, el producto interno o producto punto, es una aplicación cuyo dominio es B2 y su codo mínimo es K, donde V, es un espacio vectorial y el K, conjunto de los escalares respectivos. Es una aplicación amplia, la oportunidad de emplear los conceptos de la geometría euclidea tradicional,
longitudes, ángulos, ortogonal en 2 y 3 dimensiones. ¿Ok? Sus características la conmutativa, ¿ok? La asociativa y la destructiva. Entonces, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Bien, nuestro equipo está conformado por Sergio López Ricardés, Víctor Santiveros, Cuauhtémoc Martínez Pereira y su servidor Felipe Maldonado López. Y hablaremos de la transformación de vectores. Podemos avanzar a la siguiente diapositiva. El primer tema es el tipo de transformación de vectores. Y las transformaciones de vectores lineales son una parte de las matemáticas aplicable al mundo cotidiano. Se trata de un conjunto de reglas y relaciones que sirven para cambiar el tamaño o la dirección de un vector que está dentro de un espacio vectorial. Y nos explican las deformaciones o las transformaciones que estos llevan. Hablando en términos matemáticos y aterrizando un poco el tema, si un espacio vectorial denominado como V queremos transformarlo a U, cuyos vectores son U y B y escalar C, la transformación T del espacio vectorial V al U solo va a ser lineal si se cumplen las siguientes propiedades de la transformación lineal, cuya fórmula la explicamos de la siguiente manera: T que multiplica U más B igual a T por U más T por B. Y T por CB igual a C por T por U. Y a continuación viene mi siguiente compañero. Bueno, yo voy a tratar de explicar lo que es de la reflexión. Es cuando un conjunto de puntos dados desde un espacio a otro de tal manera que el punto isométrico pasa a ser una reflexión. Se puede utilizar también respecto a una matriz. En una tal situación, la matriz de salida es llamada la matriz de reflexión. La reflexión realizada siempre con respecto a uno de los ejes, ya sea el X o el Y. En este caso, en este ejemplo, tenemos una reflexión en el vector, en el eje de las Y's. Y aquí se explica en el cuadrito de X y Y, donde X es -1, ya que está apuntando al segundo cuadrante, y de Y tenemos 0. Igual en el segundo renglón tenemos un 0 porque realmente ahí no hay X, y tenemos un 1 porque está apuntando para el eje de la Y. Entonces aquí nada más sustituyendo, realizamos unas operaciones para obtener el resultado del vector, que en este caso todo esto nos daría a -3, 4. -3 que sería en el eje de la X y 4 que sería en el eje de la Y. Tomando en cuenta el vector reflejado, se llega al vector inicial, que lo tenemos aquí, que es 3.4, el primer vector. Para darnos cuenta de que esto sale bien, simplemente tenemos que graficar en los puntos que nos da nuestro problema. Y ya sería el problema que estamos resolviendo, sería de 3.4 en el primer cuadrante y de -3 en el eje de la X y 4 en el eje de la Y, dándonos un vector que está completamente reflejado. A continuación, mi siguiente compañero. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco acerca de la rotación. Cualquier rotación es un movimiento de cierto espacio que conserva al menos un punto. Puede describir, por ejemplo, el movimiento de un cuerpo rígido alrededor de un punto fijo. Bueno, pues en este caso la rotación es diferente a otros tipos de movimientos, por ejemplo, la traslación, que pues no tiene puntos fijos, o la reflexión. Bueno, como se muestra en los ejemplos, la rotación se caracteriza por representarse en un plano. Y se dice también que la rotación en sentido de las agujas del reloj se considera por convenio una magnitud negativa, y de forma análoga, un giro en el sentido contrario de las agujas del reloj tiene una magnitud positiva.
Hablaré sobre traslación de vectores. Primero que nada, ¿qué es la traslación? Bueno, la traslación puede entenderse como los movimientos directos sin cambios de orientación cuando se mantiene una figura o forma del mismo tamaño de un punto P a otro punto P. Tal es el ejemplo como de esta figura que se mueve del punto rojo al punto azul en la misma dirección, conservando exactamente su mismo tamaño, su mismo valor, y conserva la misma dirección con la cual se está dirigiendo el vector. También en geometría, una traslación es una isometría en el espacio euclídeo, caracterizada por un vector, tal que a cada punto P de un objeto o figura se le hace corresponder a otro punto P. Bueno, el concepto de traslación también puede generalizarse a un espacio no euclídeo, concretamente puede definirse análogamente para variedades riemannianas de curvatura constante, donde es posible definir la relación de congruencia para subvariedades de cualquier dimensión sin ambigüedad. Esto va más allá también de objetos de fuera de su dimensión plana, como podría ser un objeto 3D en otros tipos de formatos o programas en los cuales es exactamente el mismo punto, solamente con diferente fórmula y diferente vista. Pasar de un punto P a otro punto P, conservando su misma figura que gira en torno a sí misma. Tal es el ejemplo aquí en el plano cartesiano. De esta figura color verde se traslada hacia otro punto, conservando la misma dirección que rige el vector que está arriba, que sus coordenadas son 7,2. Ahora, puesto que la traslación es un caso particular de transformación afín, pero no una transformación lineal. Generalmente se usan coordenadas homogéneas para representar la traslación mediante una matriz, la cual está aquí a la derecha, y puede así expresarla como una transformación lineal sobre un espacio de dimensión superior. ¿Cómo es esto? Bueno, así un vector tridimensional, el cual es representado por v, es igual a v por x1, vxy por vz, que son las tres matrices que se representadas a la derecha. Pueden ser reescritos usando 4 coordenadas homogéneas como v. Número 1. En estas condiciones de una traslación puede ser representada con una matriz como la que está arriba a la derecha. Ya como puede verse, la multiplicación de esta matriz por la representación en coordenadas homogéneas de un vector da lugar al resultado esperado. Las multiplicaciones de las matrices son el resultado del que está abajo. Si se multiplica cruzado, tenemos una segunda matriz que es px sobre py sobre pz sobre 1. Y esto ya, tras realizar el multiplicado cruzado hacia la derecha y consecuente restar el resultado que se multiplica hacia la izquierda, tenemos como resultado px más v punto x más vector x, punto y más vector y, punto z más vector z sobre 1, que esto daría como resultado punto más vector. A la inversa de una matriz de traslación puede obtenerse cambio del signo de la dirección del vector de desplazamiento, la cual sería t sobre v menos 1 es igual a t menos v. Es una de las cuantas formas por las cuales se puede representar una matriz y se puede llegar a la conclusión, o más bien su respuesta, para conocer su ubicación exacta, de cuál es el trayecto de un punto a otro punto dentro de un plano cartesiano. Hay otros métodos, pero este es el más conocido dentro de ellos. Mis compañeros seguirán con la exposición. Nosotros somos Mayra Luna, Noé Guerra y su servidor Félix Delgado, y les vamos a hablar de transformaciones vectoriales. Las transformaciones vectoriales, también conocidas como lineales, son aplicaciones lineales o funciones lineales que son comprendidas en dos espacios vectoriales. Esto se utiliza para conocer el concepto de vector, así como en el papel de álgebra lineal. Se habilita para el análisis de la transformación lineal en la álgebra lineal. Por primer lugar, podríamos decir que una transformación lineal es una función, y por ser una función, tiene su dominio y su condominio.
con la particularidad de que de estos dos espacios vectoriales que tenemos serían espacios vectoriales. Estos se dividen en dos, en V de vector y en W. Hay una función que va de V a W, o sea, una regla de asignación que transforma vectores de vectores V a vectores W. Pero no toda esta función que transforme los vectores W. Los vectores V sería la misma que los transforman en vectores W. Es una transformación lineal y esta siempre debe de cumplir ciertas condiciones. Las condiciones serían un vector nulo en el dominio de ser V para poderlo manejar como vector nulo, y también un vector negativo, que sería el opuesto a un vector. Siguiente diapositiva. Yo les voy a hablar sobre lo mismo de transformaciones de vectores y les voy a hablar sobre expansión. Pues básicamente la expansión a lo largo del eje X es una transformación que es lineal y a cada X y Y del dominio le hace corresponder a ese X y Y. Y este es un ejemplo. Y a continuación Noel les va a explicar lo que sigue. Buenas noches. Yo voy a platicar sobre la transformación de vectores, pero hablando con la contracción. Leemos ahí rápidamente lo que nos dice y luego explicamos. Dice, la contracción es el procedimiento inverso de la expansión, o sea, lo contrario de lo que ahorita nos dijo nuestra compañera. Entonces, aquí el punto es contraído en un determinado grado hacia una dirección dada. Sea el punto de entrada 4,8 y este debe ser contraído para el grado 2 en la dirección de X, entonces el nuevo punto resulta ser 2,8. Bueno, ahí nos está dando un ejemplo. Básicamente la contracción, lo que estamos hablando es de hacer un vector reducido, o sea, contraerlo. Y esto puede ser dado, hablando de que el valor de t, puede ser aplicado sobre el eje de las X o sobre el eje de las Y, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo en la pantalla, por ejemplo, dice hasta abajo, a la izquierda, tenemos un vector que está señalado como 1,2, o sea, 1 es el eje de las X, 2 es el de las Y, y si nosotros tuviéramos una reducción o una contracción, ¿verdad? En el eje de las X, ¿sí? En el eje de las X, por ejemplo, ahí en la parte superior dice ejemplo 3, consideremos la transformación lineal, perdón, R al cuadrado sería R al cuadrado tal que X sobre Y va a ser medio X, o sea, en otras palabras, X va a contar la mitad de su valor. Como la mitad de su valor o el valor es 1, entonces la mitad del valor de X para hacer la contracción pues va a ser medio. Es por eso que a la derecha ya tenemos allí hecho nuestro ejemplo con la contracción o compresión en la dirección de X, ¿sí? Esto es porque está siendo marcado en X, entonces en lugar de que sea 1,2 va a ser medio, 2. El siguiente diapositiva, por favor. Ahí, gracias. Y pues aquí tenemos otro ejemplo. Ahora, para entenderlo un poquillo más, aunque es un tema sencillo, pero tenemos otro ejemplo. Ahora ese valor de medio, ¿sí? En lugar de 1 va a estar aplicado, pero en el eje de las Y. Entonces, vamos a tomar el punto 1,2 del plano cartesiano y vamos a aplicar el valor de t, que sería medio, pero sobre el eje de las Y. Entonces, de ser el valor del punto 1,2 en el dibujito que tenemos aquí a la izquierda, ¿verdad? 1, porque es el valor de X, 2 es el valor de Y, ahí tenemos nuestro vector. Entonces, a la hora de reducirlo, porque Y va a ser la mitad, o sea, la mitad de 2 sería 1, pues nos va a quedar 1,1 y ahí ya está hecha la compresión.
Entonces, de esa forma podemos ver que en efecto el resultado es un acortamiento del vector en lugar de un alargamiento, lo que sería, lo que nos explicó ahorita nuestra compañera Mayra, pues es exactamente lo contrario de esto. Sería todo de mi parte, gracias. Buenas noches, a mí me tocó lo que fue un software sobre lo que son las transformaciones de la geometría, que también es conocida como transformación en el plano o movimiento en el plano. Es una función que se hace corresponder a cada punto del plano o otro punto del mismo plano, el cual se llama imagen. En general, una transformación es una operación geométrica que permite encontrar o construir una nueva figura a partir de una que se ha dado inicialmente. La nueva figura se llama homóloga y también es transformada de la original. Cuando trabajamos en transformaciones geométricas es importante tener en cuenta lo que es la notación que se va a utilizar, y entonces si es un punto de plano a él se le aplica una transformación T, entonces A, que también pertenece al plano A, es un homólogo y se transforma si existe aplicación y se convierte de A en A, y eso se va a notar lo que es T entre A, que es igual a A. Y aquí lo que es el software nos muestra lo que yo quiera poner, es lo que me va a empezar a construir aquí en la imagen. Si yo pongo número de vértices 12, me va a empezar a poner, si yo la pongo la transición, la rotación y la simétrica axial. Aquí también igual si yo le quiero poner, este es un como eje, bueno, sí, como un Excel que me está diciendo que del punto A al punto, del 1 al punto A, si yo quiero poner menos 15, me va a ir mostrando y va a ir cambiando de orden la figura. Bueno, nuestro tema es multiplicación de vectores de 2 y 3 dimensiones. Mi nombre es María Teresa y voy a explicar lo que son vectores. Son elementos que permiten representar magnitudes físicas en las que además de un valor numérico hay una dirección y un sentido, como por ejemplo la posición, la fuerza o su velocidad. La multiplicación escalar pues puede verse como una operación binaria externa o como una acción del campo en el espacio vectorial. Es una operación básica que define pues el espacio y se utiliza en álgebra lineal. Una interpretación geométrica de esto pues es que estira o contrae los vectores por un factor constante y como resultado produce un vector en la misma dirección, o al contrario, que opuesta al vector pero diferente longitud. Un ejemplo es que P pues puede tomarse como el propio K, que son los vectores, y la multiplicación puede tomarse como simple. Sería todo. A continuación mi compañero Andrés seguirá con el tema. Bueno, soy Andrés Rosas y les voy a hablar un poco sobre la interpretación escalar. La multiplicación escalar puede verse como una operación binaria externa o como una acción de campo en el espacio vectorial. Una interpretación geométrica de la multiplicación escalar es que estira o contrae los vectores por un factor constante. Como resultado, produce un vector en la misma dirección u opuesta al vector original, pero de diferente longitud. Vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Es aquel que tiene módulo 1. Para hallar un vector unitario a partir de cualquier vector, hay que dividir este último por su módulo. Uno de los nombres por los cuales se conoce el vector unitario es vector normalizado y aparece con frecuencia en problemas de diversos ámbitos, de las matemáticas hasta la programación informática. Es posible obtener el producto interno o producto escalar de diversos unitarios averiguando el coseno del ángulo que se forma entre ellos. El producto de un vector unitario, por un ejemplo,
por un vector unitario, perdón. De este modo, la proyección escalar de uno de los vectores sobre la dirección establecida por el otro vector. Buenas noches, mi nombre es Alex Lara y pues como complemento les voy a explicar las diapositivas anteriores. Ariana, si puedes ayudarme poniendo la primera diapositiva. Bueno, pues la multiplicación escalar, básicamente la interpretación de una multiplicación escalar es cuando se representa mediante una escala la suma o multiplicación de algunos vectores. Si puedes darle a la siguiente. Bueno, pues supongamos nosotros le denominamos a la escala algún número. Bueno, pues esto quiere decir que es la cantidad de veces que un vector es multiplicado. Esto se considera pues matemáticamente se considera como algo fácil, ya que pues más que nada la interpretación escalar solo es la multiplicación de varios vectores. Si puedes darle clic, Ariana. Bueno, pues el vector unitario, pues se es utilizado cuando se habla de un vector que representa un espacio geométrico con mayor número de vectores. Digámoslo así, puede ser, supongamos, la interpretación de un cuadrado en un gráfico, pero en forma más así como 3D. Pues un vector unitario es cuando a un vector, digamos, de un cuadrado en un gráfico, se le determina uno de sus lados, supongamos como K, I y J, pues cada uno de sus lados representa un valor único. Para obtener este valor, pues solo se divide el total de la suma de los vectores entre cada uno de ellos. Y este es el resultado. Y de mi parte esto es todo. Muchas gracias.